Chicos, ¿qué tal? Vamos a continuar con las clases virtuales del curso de Historia del Perú. Ya estamos llegando al último capítulo que corresponde a todo nuestro año escolar, ¿no? Nuestro año escolar virtual. Y en esta oportunidad el tema es el repaso, ¿no? Para ello, ustedes tienen en su libro 20 preguntas que se va a resolver el día de hoy, ¿no? Se va a resolver el día de hoy. Y bueno, los temas principales van a ser del gobierno de Alberto Fujimori y también el gobierno de Alan García, ¿está bien? Entonces, chicos, hay que resolver conmigo estas preguntas y bueno, de esta manera nos vamos despidiendo de este año escolar, ¿de acuerdo? Repaso, ahí este fondo navideño, porque estamos con todo el espíritu navideño. E iniciamos con las preguntas, ¿no? Dice, económicamente el gobierno de Fujimori se caracterizó por, número 1, el control de la inflación, ¿no? Ustedes saben que en el primer gobierno de Alan García Pérez ya había una cierta inflación durante el gobierno de Belaúnde, pero ya cuando se llega al gobierno de Alan García, este presidente busca la manera de estabilizar la economía, pero como no tiene una buena asesoría, lo que va a hacer es empeorar la situación económica, ¿no? ¿Y por qué mencionamos el término empeorar? Porque de una inflación que es moderada se llega a una hiperinflación, ¿no? Y según lo que comentábamos en clase, esta hiperinflación solamente ha sido superada por el país de Venezuela, ¿no? Que actualmente sigue viviendo en esa época o en esa crisis económica con el gobierno de Nicolás Maduro. Luego dice el surgimiento de la recesión, obviamente, ¿no? Porque Fujimori sí va a tener una buena asesoría y además va a buscar nuevamente, ¿no? Ingresarnos al crédito mundial. Entonces, cuando ingresamos nuevamente al crédito mundial, de esa manera, mediante empréstitos, vamos a poder nuevamente o buscar, ¿no? O anhelar estabilizar la economía nacional. Luego la reducción del gasto del Estado, también los presupuestos van a ser en cuanto a los porcentajes van a ser menores. Luego la reinserción del Perú en el crédito internacional, lo que les estoy mencionando, ¿no? Nuevamente durante el gobierno de Fujimori vamos a ingresar, ¿no? Al crédito mundial o al crédito internacional. Y para ello vamos a ingresar con una política neoliberal, ¿no? Y uno de los acontecimientos para que se ingrese la política neoliberal a nuestro país, ¿qué va a ser? El cierre del Congreso, ¿no? El famoso autogolpe de 1992. Y de esa manera, Fujimori va a ingresar, ¿no? Esa política que se les está mencionando. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? Dice, económicamente el gobierno de Fujimori se caracterizó por, todas son correctas, ¿no? Todas corresponden a lo que se realizó en el ámbito económico en el gobierno de Alberto Fujimori. Luego, el gobierno de Fujimori reinsertó al país en la economía internacional mediante el pago del 10% de las exportaciones a nuestros acreedores, ¿no? Se va a dar un pago, ¿no? Luego dice la firma de carta de intención con el Fondo Monetario Internacional, el no pagar la deuda externa, la moratoria de la deuda externa o la estatización de la banca. Ahí la respuesta es el pago del 10% de las exportaciones a nuestros acreedores, ¿de acuerdo? Durante el gobierno de Alberto Fujimori, 1990 al 2000, se realizó una reforma laboral que significó el desarrollo de la actividad agrícola, no, esa no es, el incremento sostenido de las exportaciones, la prohibición de las huelgas, esa no es porque ya ustedes saben que desde la República Aristocrática ya se había aprobado, ¿no? Esta ley y derogarla era más un retroceso que un avance, ¿de acuerdo? Además porque ya para aquella época ya estaban consolidados los movimientos obreros, incluso sectorizados, ¿no? Había movimientos obreros de empresas textiles, había, ¿no? de los que trabajaban en las minas, había, ¿no? De los trabajadores del puerto. Entonces ya estaban consolidados, ya tenían una ideología
y derogar esa ley solamente iba a generar un conflicto. Luego, la eliminación de los sindicatos tampoco. Luego, la flexibilidad de las relaciones de trabajo, ¿no? Es decir, ya estas personas que quieran acceder a un trabajo van a tener que elegir, ¿no? No van a estar sometidos por las empresas o por las instituciones que quieran contratarlos. Luego, la ley de la interpretación auténtica de la Constitución de 1993 permitió a Fujimori, esto tiene que ver con la reelección, ¿no? Porque Fujimori sabe muy bien que en la Constitución de 1979 del gobierno de Belaúnde, ¿qué es lo que menciona esa ley? Que solamente un presidente puede gobernar un periodo, ¿no? De 5 años. Pero cuando se promulga la Constitución de 1993, que es en el gobierno de Fujimori, se está modificando una ley, ¿no? Que permite la reelección, ¿no? Entonces la respuesta ahí dice acceder a un segundo gobierno en forma constitucional, ¿no? Porque obviamente que se va a modificar una ley dentro de la Constitución política del Perú. Luego dice presentarse a una segunda reelección en el año 2000. Sí, está bien, pero hablamos de manera constitucional y no mediante un golpe de Estado, ¿no? Dar el autogolpe el 5 de abril de 1992, no. Acabar definitivamente con la subversión. Gobernar sin manipulación los medios de comunicación. Esas no son. La respuesta es la A. Medida que alejó a Alan García de los banqueros. La respuesta ahí es el dólar MUC, ¿ya? Es la alternativa E. A la hora de enmarcarlo se marcaron la alternativa D y E, pero la respuesta es el dólar MUC. ¿Está bien? Es una moneda, como se dice, modificada, ¿no? Con el fin de afectar un poco a la economía internacional, ¿de acuerdo? Porque ustedes saben que Alan García ingresa en su primer gobierno con con la ideología o con la primera ideología que se tuvo del APRA, ¿no? Una política proteccionista, una manera, ¿no? De que el mismo país iba a lograr estabilizar ¿no? la economía, etcétera. Pero en sí, lo que estaba generando era más, ¿no? Una hiperinflación, ¿no? Que luego va a generar mucho caos en nuestro país, ¿de acuerdo? Pero ahí dice afectar o alejar a Alan García de los banqueros va a ser el dólar MUC, ¿sí? No perteneció al primer gobierno de Alan García. Se produjo la mayor hiperinflación de la historia peruana o republicana del siglo XX. Se creó el dólar MUC, la estatización de la banca, se inauguró el Museo de la Nación y se creó el Cínamos. El Cínamos es una institución o un programa que se forma durante el gobierno de las Fuerzas Armadas. Siendo más específico, sería durante el gobierno de Juan Velasco Alvarado, ¿no? Luego, el último enfrentamiento bélico entre las tropas ecuatorianas y peruanas fue denominado la Guerra del Cenepa, ¿no? Es la última, ¿cómo se puede decir? El último conflicto bélico que hemos tenido hasta la actualidad, ¿sí? La masacre de Uchurajay fue un caso de violación de derechos humanos que ocurrió durante el gobierno de Alan García Pérez, ¿no? Así que ustedes saben cómo ocurrió esta masacre de Uchurajay, ¿no? Lamentablemente aquí la población o este pequeño poblado, con el fin de defenderse de Sendero Luminoso, va a atacar a gente inocente, ¿no? Ustedes saben que estos periodistas solamente querían ver, ¿no? Como dicen, ¿no? Ver para creer, ¿no? Con esos términos, para que puedan conocer cuál es la realidad de esta población, ¿no? No sé, realizar entrevistas para que ellos den su apreciación frente a lo que están viviendo luego de los ataques del movimiento subversivo. Pero la realidad fue otra, ¿no? Porque esta población cansada de los ataques de este movimiento subversivo va a asesinar a gente inocente, ¿de acuerdo?
9. Actualmente presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva, ¿de acuerdo? Imagino que estas preguntas han sido realizadas durante el gobierno de Ollantumala, así que por eso dice actualmente, ¿no? Es César Villanueva. Para las elecciones de 1990, donde participó Alberto Fujimori, la derecha peruana presentó como candidato a la presidencia a Mario Vargas Llosa, ¿no? Con el Fredena. Luego, Fredemo tuvo que renunciar a la segunda vicepresidencia ante el escándalo en las Brujas de Cachiche, relacionado con la azucarera Andahuasi, ¿no? Ahí es Andahuasi. Por ejemplo, durante el gobierno de Ollantumala, vamos a ver que hay una crisis en el gabinete ministerial y también en el tema, ¿no?, de la vicepresidencia, porque número uno, los premier de cada uno de estos gabinetes, algunos van a estar involucrados en ciertos casos judiciales y otros van a estar involucrados con el tema de la inseguridad ciudadana, ¿no? Entonces, por ello van a renunciar. Además, ¿no?, del tema de los sueldos, ¿no? Porque vamos a ver que de 15.000 van a ganar 30.000, ¿no? Y vemos que hay un enfrentamiento entre César Villanueva, quien va a ser premier en aquel entonces, con la esposa del presidente, ¿no? Pero aquí habla de la vicepresidencia, ¿no? Y tenemos aquí a Omar Chejade, porque él va a estar involucrado, ¿no?, en este escándalo de las Brujas de Cachiche. Luego, en el primer gobierno de Alan García, el pago del 10% significó el pago de la deuda externa con el valor de 10% de las exportaciones al Fondo Monetario Internacional, ¿de acuerdo? En 1993 nos acogimos a un plan de pago de la deuda externa denominado el Plan Brady, ¿sí? El Plan Brady. Ese es durante el gobierno de Fujimori. Durante el gobierno de Fujimori, los casos de subversión eran juzgados por los jueces sin rostro. Y ya les he explicado en clase, pero nuevamente para que quede claro, los jueces sin rostro van a ser denominados de esa manera porque ustedes saben que los movimientos subversivos generaban demasiado terror en la población, ¿no? Ellos tomaban venganza y obviamente estaban en contra de la clase media y de la clase alta, ¿no? En sí, ellos querían beneficiar a los sectores populares, pero realmente no lo hicieron, ¿no? Porque los primeros afectados con los ataques van a ser los mismos campesinos, ¿no? Sus, como se dice, ¿no? Sus mismos, ¿cómo se les llama? Sus mismos paisanos, ¿no? Ellos van a ser, afectados porque cree que estos pobladores están apoyando a la policía, ¿no? Y al final asesina a gran parte de estos pobladores. Entonces, como saben o conocen que esos movimientos son vengativos, van a capturarlos, pero no van a mostrar sus rostros, ¿no? Ninguno de estos jueces van a mostrar sus rostros. Por eso se les conoce como jueces sin rostro. Para que así nunca ninguno de estos líderes o de estos militantes, o bien pueden ser senderistas o emerretistas, conozcan, ¿no?, qué personaje los había juzgado. Y de esa manera salvaguardaban la vida de cada uno de estos jueces, ¿de acuerdo? ¿Cuál fue el motivo del autogolpe del 5 de abril de 1992? Ustedes ya saben, es más un tema económico, ¿no? Dice, ¿permitirle la presidencia indefinida? No. Ahí tenía que promulgar una nueva constitución y modificar las leyes, y lo hizo, ¿no?, en 1993, pero no para una presidencia indefinida, sino para una futura reelección, ¿no? Eliminar a los partidos de izquierda y el APRA, ¿no? Tampoco. Realizar reformas económicas y leyes antisubversivas. Esa es la respuesta, ¿no? En el tema de reformas económicas es la inserción del neoliberalismo y en el tema de las leyes antisubversivas buscar la manera, ¿no?, de capturarlos y brindarles una sentencia. Aplicar una economía socialista o promulgar la ley de la Constitución, de 1979. Durante el gobierno de Fujimori se promulgó la Constitución de 1993. Premier del gobierno de Humala que tuvo que renunciar a su cargo tras la inseguridad ciudadana
y al afirmar que dicha inseguridad era una histeria de la población. Es Juan Jiménez Mayor. ¿Qué ocurría? Que durante el gobierno de Ollantumala, algo que hemos vivido nosotros, quizá yo lo he presenciado más o he conocido más, pero ustedes eran más pequeños, realmente no se podía, ¿no? Como les mencionaba en la clase, no se podía salir a medianoche ni nada porque realmente ahí había demasiada inseguridad, había robos constantes, asesinatos constantes y además no solamente era en Lima, ¿no? Que por cierto, Lima siempre ha sido una, ¿cómo se dice, no? Una ciudad un poco peligrosa, ¿no? Y el Callao también, pero también eso afectó en provincias, ¿no? Quizá habían provincias que anteriormente vivían tranquilamente, ¿no? Había uno que otro caso, pero no era constantemente, pero ya durante el gobierno de Yatumala fue demasiado frecuente todo lo que ocurría, ¿no? No solamente en Lima, sino también en provincias. Luego, los suboficiales PNP César Vilca y Luis Atusquilca fueron parte de la operación antiterrorista encargada de liberar a los trabajadores de la empresa TGP de la Convención Cusco, ¿no? Que habían sido capturados, ya saben ustedes, por los senderistas. Partido político o partidos políticos que se enfrentaron en las elecciones de 1995. Cambio 90 y Nueva Mayoría, Unión por el Perú. La Ley de Interpretación Auténtica de la Constitución de 1993 permitió a Fujimori acceder a un segundo gobierno en forma constitucional. Muy bien, chicos, de esa manera culminamos con el repaso. Lo único que tienen que realizar ustedes es marcar, ¿no?, en su libro cada una de estas preguntas, las alternativas correctas, por cierto. Y bueno, ya imagino que ustedes han desarrollado o ya han copiado todos los capítulos que se les ha enviado y también han realizado su organizador visual, ¿no? Apenas creo que les quedan 5 o 6 días para que hagan la entrega de los cuadernos, así que chicos, sigan cumpliendo con sus obligaciones y también, ¿no?, agradecerles por haberme permitido enseñarles este año, ¿no? Para eso me despido con estas palabras para cada uno de ustedes. Lo leen, por favor. Dice: queridos alumnos, si a mí me preguntaran qué fue el 2020, respondería aprendizaje, ¿no? Fue todo un reto realizar la educación a distancia. Sin embargo, puedo decir que nos esforzamos por seguir trabajando en conjunto, ¿no? Tanto alumnos, que son ustedes, los padres y los docentes, ¿no? Y obviamente también los asesores, el director, el promotor, etcétera. También en otros ámbitos el aprendizaje fue constante, ¿no? Y eso queda claro. El valorar a cada miembro del hogar y familiares cercanos, ¿no? Vemos que esta pandemia unió más a las familias, ¿no? Por el mismo hecho también que van a permanecer durante muchos meses dentro de casa, pero también el tema de que imagínate que hay personas que han perdido un familiar, ¿no?, a causa de esta pandemia, pero ustedes han tenido la dicha de permanecer todos en conjunto y esta vez ahora en la Navidad y en el Año Nuevo van a celebrar juntos, ¿no? Y además a cuidar más nuestra salud, ¿no? A preocuparnos, ¿no? Quizá antes no teníamos una buena alimentación, pero ahora vemos, o ustedes también han notado de que han mejorado, ¿no?, en ese tema. A planear cambios drásticos en nuestras actitudes, ¿no? Quizá antes teníamos actitudes que eran poco empáticas, poco solidarias, pero ahora creo yo que todos hemos mejorado en esos aspectos, ¿no? Por eso, niños, niñas, adolescentes y jóvenes, la educación es trascendental en cada aspecto de nuestra vida, ¿no? Por eso hablo de aprendizaje. Esta educación te genera un espíritu crítico y te da herramientas para mejorar día a día, ¿no?, en todos los aspectos de tu vida. Desde mi curso, que es historia, me propuse generar todo lo anterior y creo haberlo logrado, ¿no? Y espero haberlo logrado en serio o haber brindado, ¿no?, un granito de arena en cuanto a todo de su formación académica. Y espero verlos pronto nuevamente y si no, me quedaré con una grata experiencia al haber compartido un hecho histórico que fue la pandemia de COVID-19, ¿no? Muchas gracias, familia Universia, muchas gracias alumno de Pre-2. Siempre los he considerado bastante porque son alumnos muy aplicados, muy estudiosos,
muy respetuosos y siempre con esas ganas de seguir aprendiendo, ¿no? A pesar de las dificultades, siempre tienen la disposición de aprender y eso se valora bastante, ¿no? Muchísimas gracias, chicos. Espero verlos pronto nuevamente. Y bueno, felices fiestas, ¿no? Para Navidad, felicidad, para Año Nuevo, prosperidad y para siempre nuestra amistad, ¿no? Con eso me despido. Muchísimas gracias por su atención y ya nos estaremos viendo en otra oportunidad. Cuídense bastante. Hasta luego.